Vamos a hablar de lo urgente que tiene que ver con los procesos penales en marcha en nuestro país. Hay uno que ha despertado mucho interés por las ramificaciones posibles, es el caso del presentador de televisión Andrés Hurtado. Normalmente el viernes pasado, es decir, ayer, debía culminar el plazo de prisión preliminar que se estableció para él y otras personas asociadas con el caso. Pero como la audiencia no llegó a conclusiones, se decidió postergarla o continuarla más bien el lunes próximo, lo que significa 2 días más de prisión preliminar para el señor Hurtado y los demás del caso. Señor Julio Rodríguez, muy buenos días, gracias por estar aquí. ¿Es normal que se prolongue desde el viernes hasta el lunes una audiencia de ese tipo? Buenos días, don Fernando, un placer para mí estar con usted. Mire, se ha normalizado y han habido decisiones de la Suprema Corte nuestra que han avalado que las detenciones preliminares se prolonguen en el tiempo si es que el Ministerio Público antes, así sea 1 minuto, antes de que venza la detención preliminar, solicite la prisión preventiva. Y esto es lo que efectivamente sucedió el día viernes. Se calculaba que esta medida vencía alrededor cercana a las 11:30 de la noche. Del viernes. Del viernes, y antes, 1 hora antes aproximadamente, ingresó el requerimiento al Poder Judicial de la prisión preventiva, con lo cual lo que sucede, lamentablemente creo yo, desde la perspectiva de protección de derechos fundamentales como es la libertad, que esta detención preliminar se prolonga de manera material hasta que se decida la prisión preventiva. Ojo, por ejemplo, en el ámbito norteamericano esto sería imposible, porque si no ha cumplido con solicitarlo con oportunidad para que la audiencia se celebre y se decida y la detención preliminar ha vencido, en cualquier otro país esta persona tendría que estar fuera y seguir las audiencias en libertad hasta que se decida su situación legal. Bueno, en todo caso no han apelado las personas concernidas, que yo sepa. Solamente uno es el que tuvo preliminar, Andrés Hurtado. Ahora bien, el lunes se continúa esta audiencia que tiene un único objetivo, es decidir si la justicia acepta o no el pedido fiscal de imponer una prisión preventiva, creo que de 18 meses es lo que ha pedido el Ministerio Público. Es el único punto que hay que decir. ¿Qué hace falta para tomar una decisión sobre eso? A ver, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Es, en buena cuenta, escuchar al fiscal y su presentación. Primero va a tener que el fiscal sustentar su prisión preventiva. ¿Por qué no ha podido ni siquiera hacerla ya? ¿Por qué? Porque las partes han solicitado que le den un plazo razonable para preparar su defensa. O sea, las partes están pidiendo que se prolongue. Así es, el tiempo para poder estudiar. Aún sabiendo que eso significaba que el señor Hurtado seguiría en prisión. Y los demás, pero él nomás. Mire usted, lo que sucede es que estamos hablando de 180 y tantas páginas del texto, y a eso hay que agregarle los recaudos. ¿Qué son los recaudos? Las pruebas, las testimoniales, los documentos, los seguimientos de la policía, etc. Son 1.600 páginas en total. Entonces no se trata simplemente de leer 1.600 páginas. La defensa tiene que estudiar todo lo que el Ministerio Público está señalando y buscar elementos que contradigan la propuesta del Ministerio Público. Como usted comprenderá, en escasas horas eso no se puede hacer. ¿Y se va a poder resolver todo esto el lunes? Yo entiendo que no creo que se resuelva todo el lunes, pero lo que ha venido haciendo el vocal supremo instructor, el doctor Sheckley, en otras audiencias ha sido bastante sensato, ha manejado los tiempos razonablemente, dándole a las partes la oportunidad de argumentar, de contradecir, sin excederse. Él no ha permitido excesos de estas audiencias de prisiones preventivas que duran semanas, no. Yo creo que esta semana que viene... ¿Cuál es la acusación? ¿Cuáles son los indicios de culpabilidad? Y que responda... la defensa y aporte los elementos que tiene que contradigan. Si esto continúa en este espíritu, ¿cuándo es que el señor Sheckley podría tomar una decisión sobre prisión preventiva? Esta semana que viene, de todas maneras. ¿Esta semana? Yo pensé que me iba a decir el lunes. No, el lunes no creo, porque dése cuenta que estamos hablando de un requerimiento fiscal bastante voluminoso de 4 personas a las que le está pidiendo prisión preventiva, y luego va a tener... 4 son el señor Hurtado, una fiscal, la señora Peralta, el señor Siucho y el señor Milei. Ya. 2 empresarios, una fiscal y un presentador de televisión. Correcto. De acuerdo.
¿Por qué, visto desde dentro y desde fuera, que usted tiene la capacidad de hacer ambas cosas a la vez, qué trascendencia tiene en un país donde hay procesos judiciales que conservan personalidades políticas y que están complicadas, sí, claro, porque han habido elementos nuevos en los últimos tiempos, etcétera? ¿Por qué el caso de Andrés Hurtado ha desplazado el interés de otros procesos? Mire usted, don Fernando, esto ya se ha estudiado antes, ¿no? Esto es lo que se denomina el tratamiento de la noticia criminal en los medios de comunicación. ¿Qué genera? Genera seducción, genera morbo. La gente simplemente se engancha con este tipo de casos. Es un caso que tiene todos los cócteles para que se enganche la población. Hablamos de un presentador televisivo polémico, hablamos de una fiscal, una funcionaria pública, hablamos a su vez, no en esta carpeta, pero en otra carpeta además está metida una ex jefa de migraciones, está metido personajes empresariales del oro. El oro en el Perú es significativamente importante, pero además al lado del oro estamos hablando de que comienza a meterse de costado un futbolista. Es decir, tiene todos los ingredientes para hacer el cóctel explosivo que atrae a la gente. Y jueces de alto rango. Y claro, por eso, el Ministerio Público, el Poder Judicial comienzan a meterse en el caso también de manera indirecta. Entonces es terriblemente atractivo. Cuando usted dice morbo, ¿a qué se está refiriendo? Al morbo social. El morbo social, la idea de enterarse, de conocer qué es lo que está detrás de este tipo de personajes que, como vuelvo a repetirlo, generan odios o generan amores incontenibles. Y esto es lo que en la práctica permite entender por qué se enganchan las personas a este tipo de casos. Este fenómeno, que es un fenómeno no solo peruano, es un fenómeno absolutamente transversal a nivel mundial, es lo que le da a este tipo de casos la connotación y el interés público. Más allá de lo que usted ha dicho, hay otros casos que están en la práctica el día de hoy siendo objeto de conocimiento que son, desde una perspectiva de contenido y de afectación, mucho más importantes. Ahora, este proceso se lleva a cabo en un momento en donde hemos visto, sobre todo el miércoles negro, de los comunicados entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, criticándose entre sí unos a otros. Incluso el Poder Judicial le reprocha al Ministerio Público faltar a la verdad. Y el Ministerio Público también dice sus cosas. Entonces, el ciudadano queda desconcertado. En medio de todo, los fiscales actúan, para bien o para mal. Ahí están tenaces abriendo causas. Incluso el día de ayer hemos sabido que se ha abierto una nueva investigación sobre la presidenta de la República, Dina Boluarte. Mire usted, la crisis del sistema de justicia es un hecho, lo hemos conversado antes. Y dentro del sistema de justicia hay que reconocer no solo al Ministerio Público, al Poder Judicial, la Policía, el Ministerio de Justicia y los abogados de la defensa. Todos son parte del sistema de justicia. Y la crisis es bien severa. Pero creo yo que si hacemos un análisis riguroso, el que tiene el mayor descalabro interno es el Ministerio Público. Es un Ministerio Público partido, tenemos un fiscal de la Nación interino, ¿no? Tenemos fiscales supremos que no son lo que otrora teníamos de ese nivel. Hemos tenido de todo antes. Sí, pero recordemos a los fiscales bajo Alberto Fujimori, sí, y recordemos periodos negros. Seguramente, pero no me refiero al nivel de subordinación, sino al nivel de preparación, y al nivel de reconocimiento básicamente de sus cualidades académicas y formativas. Eso es el día de hoy. No habían universidades Bamba. Ahora el problema es que tenemos tesis doctorales muy extrañas, algunas que no habidas, ¿no? Y yo le podría decir por mi experiencia docente, hay casos que son muy fáciles de identificar, ¿no? Universidades prestigiosas como la que enseño yo en el posgrado en la Universidad de San Martín, donde se les reprueban y retiraban el mismo texto reprobado, iban a otra universidad y con eso tenían todos sus títulos. Eso es un problema. Pero lo que usted ha dicho es cierto. Tenemos casos importantes vinculados al Ejecutivo que con este caso de Andrés Hurtado pasan desapercibidos. Tenemos un caso muy importante donde un fiscal anticorrupción está investigado por corrupción. Es absolutamente lo más anecdótico y lo más paradigmático que uno se puede imaginar. Un fiscal que es investigado por enriquecimiento ilícito con un desbalance patrimonial no dicho por una parte, no dicho por un externo, sino dicho por su propia institución. Los mismos fiscales de la Fiscalía de la Nación, con los peritos de la Fiscalía de la Nación, establecen que el fiscal Pérez tiene un desbalance importante, ojo, preliminarmente.
porque todavía puede ese desbalance ser mayor si se completan en la siguiente etapa que están solicitando la investigación preparatoria. ¿Cuánto tiempo puede tomar aclarar todo lo relativo a ese caso? Yo creo que debería el fiscal de la Nación inmediatamente, como lo ha hecho en el caso de la doctora Peralta, inmediatamente la han suspendido, le han iniciado la investigación. Debería suceder exactamente lo mismo, porque, ojo, en el caso de la fiscal Peralta es cohecho, ¿no? Cohecho y tráfico. Es un poco diferente. Es un poco diferente. José Domingo Pérez. Sobre todo que sacarlo a Pérez ahora es lo que se ha pretendido desde hace años por el rol tenaz y a veces cuestionado, pero siempre tenaz, que ha tenido en casos políticos muy sensibles. Sería darle la razón a quienes desde hace años están pidiendo esto sobre Pérez y buscando el pretexto. Don Fernando, pero eso yo lo resumo en un refrán clásico. Hemos tenido a Pérez como el refrán dice, un perro que ladra, pero no muerde, no tiene un solo caso ganado. Una fiscalía que es ad hoc. Tengo entendido que algunos dígame usted cuál es el de la municipalidad metropolitana, ¿cuál es el juicio? Algunos presos y sobre todo expresidentes en preventiva y con procesos orales avanzados, ¿no? Eso no es éxito, don Fernando. Un fiscal mide sus éxitos con sus condenas firmes. De un caso que ha comenzado hace más de 8 años con dedicación exclusiva y que en otros países que han comenzado a la par que el Perú ya acabó Odebrecht. ¿Cuál es el éxito que tiene que ofrecernos? ¿Cuál condena tiene que haber logrado? Preventivas no son éxitos. El caso Cócteles se está desmoronando. Entonces hay que medir las cosas exactamente como corresponden. Bueno, vamos a ver si es exacto que, como usted dice, el caso Cócteles se está desmoronando y vamos a ver qué cosa dice la investigación que se ha abierto en la Fiscalía sobre José Domingo Pérez. En todo caso, creo que coincidimos en que necesitamos instituciones sólidas. Seguramente. Y con personalidades que no sean retiradas y puestas de acuerdo al gusto del cliente. Y con las características personales de elevado nivel. Yo siempre lo digo y no tengo temor a decirlo. Imagínese usted una Corte Suprema en lo penal formado no por un César San Martín, sino por 10. Sería otra la historia. Sería otra la historia, aunque César San Martín tiene sus enemigos tenaces también. Pues los puede tener, pero es un académico de trayectoria, es un magistrado reconocido nacional e internacionalmente, sus decisiones son muy rigurosas. Señor Rodríguez, muchas gracias por su presencia acá y por alertarnos a mantener los ojos bien abiertos sobre los procesos en sí mismos y sobre el funcionamiento interno de las instituciones de nuestro sistema judicial. Muy gracias por estar acá, que muy buenos días, un buen fin de semana. También para usted.